Estar con ustedes. Continuamos con esta serie de acerca del credo, y para continuar quisiera hacerte una pregunta un tanto extraña. Es una pregunta un poco desafiante y requiere de toda tu atención. Entonces, ¿tengo su atención? ¿Sí? Ok. Esta es la pregunta, y espero que puedas pensar y responderla en tu corazón, ahí en tu mente. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido hoy? ¿Por qué salir de tu casa y venir hasta este lugar? ¿Por qué estás aquí? Tal vez alguno me contestará y dirá: bueno, yo estoy aquí porque Jesús es mi Salvador, y eso sería genial. Si esa es tu respuesta, felicidades, qué bueno. Pero tal vez, si la piensas, si eres sincero, tal vez a algunos aquí dirían: yo estoy aquí porque la verdad me obligaron. Si no vengo, mi esposa se enoja o mi esposo se molesta. Estoy aquí porque tal vez es porque es lo que hacen los domingos, es lo que se hace. Entonces no hay otra cosa que hacer el domingo, y entonces tradicionalmente los domingos vamos a la iglesia. Entonces por eso estoy aquí, porque los domingos se va a la iglesia. ¿Por qué estás aquí? Tal vez alguien diría: bueno, la verdad estoy aquí por conveniencia, te conviene porque te va a ir bien en la semana con tu mamá o con tu esposo. O tal vez te prometieron una muy buena comida después del culto. Tal vez te dijeron: vamos al culto y de ahí nos vamos a comer. Y entonces fue así como que voy a ir al culto para después de ir a comer. ¿Por qué estás aquí? Quisiera llevarte a considerar esa pregunta: ¿por qué esta mañana estás aquí? Y lo que quiero que hagamos en este tiempo, quiero llevarte a que pensemos en el gran poder que tiene la resurrección de Jesucristo. Quiero que en este tiempo tú y yo podamos pensar un poco acerca de la trascendencia de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3, lo dijo así. Dijo: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En su gran misericordia, Dios nos ha dado un nuevo nacimiento a una esperanza viva. Mira lo que está diciendo: es Dios nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva esperanza. Y luego sigue diciendo: por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, en una herencia que nunca puede perecer, estropearse o marchitarse. Tenemos una nueva vida a través de un acto que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Y esta mañana entonces quiero recordarte que, sabes, debido a la resurrección de Jesús, tu historia no ha terminado. Déjame recordarte que si estás aquí esta mañana, tu historia no ha terminado. Tu pasado no define quién eres, tu pasado no es definitivo en tu vida. Y quiero recordarte que debido a la resurrección de Jesús, tu dolor no es permanente. El dolor que puedas estar experimentando no es permanente. Lo que quiero decirte es que, sabes, debido a la resurrección de Jesús, Jesús tiene la última palabra en medio de la vida de cada uno de nosotros. Y quisiera hoy comunicarte esa enorme verdad de que en tanto tenemos un Dios que vive, un Dios que está vivo ahora, tu vida y mi vida pueden tener sentido. Y entonces, ¿sabes? Hoy quiero hablarte acerca de eso, porque hemos estado hablando del credo. Es una forma en que los primeros cristianos resumieron lo que era su fe. Y aunque el credo se escribió en el siglo II, sigue teniendo mucho impacto y mucho sentido en nuestros días hoy. Y déjame volver a repetirlo: no estoy elevando el credo a nivel de la palabra de Dios de ninguna forma. Simplemente me pareció extraordinario cuando leí la historia acerca del credo, cómo los primeros cristianos, enfrentando estas falsas doctrinas, enfrentando tanta confusión en medio de la fe que estaban viviendo, tuvieron que sentarse y definir qué es lo que creemos, qué es lo que estamos creyendo en realidad. Y entonces, ¿sabes? Ellos se sentaron y escribieron este credo resumiendo lo que han creído. Y entonces, ¿sabes? Me parece que hoy en día, más que nunca, los discípulos de Jesús, si eres un seguidor de Jesús, tú y yo tendríamos que tener muy en claro
qué es lo que hemos creído. Y el credo me parece que es una herramienta extraordinaria. Y entonces, ¿sabes? Los cristianos del primer siglo definieron este concepto, definieron qué era su fe. Y cada vez que ellos declaraban esto, no lo hacían como un acto religioso, no era parte de su culto, no era parte de su homilía. Era en realidad una declaración de fe que ponía en riesgo su propia vida. Lo creían en serio. Ellos estaban convencidos de esto. Y entonces, ojalá tú y yo pudiéramos tener una fe tan firme como la que tenían estos hombres, estos creyentes del primer siglo. Y entonces, ¿sabes? El credo me parece una herramienta extraordinaria que define qué es lo que creemos. Y como cada semana, me gustaría que juntos pudiéramos leerlo. Y los cristianos del primer siglo, te he platicado, lo tomaban tan en serio que cada vez que lo leían se ponían de pie como una señal de que era lo que ellos creían y que lo defenderían con su propia vida. Y entonces, si tú crees esto y quieres ponerte de pie conmigo y lo declaramos juntos, si te invitaría a que no lo leas como algo religioso, no lo leas como un rezo, sino que pienses en cada palabra. Y creo que es un buen momento para preguntarnos si realmente esto es lo que creemos. Y si lo crees, entonces léelo con todo tu corazón. Dice así, lo leemos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió a los muertos, al tercer día resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. ¿Puedes decir amén? ¿Lo crees? Amén. Pueden tomar sus lugares. Yo lo creo con todo mi corazón. Y, ¿sabes? El credo dice que Jesús fue crucificado, que murió y que fue sepultado. Y luego sigue diciendo, descendió a los muertos, al tercer día resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo quiero tomar esta parte para que meditemos juntos, y en medio de eso surge una pregunta. La pregunta sería, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Es una pregunta interesante. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Bueno, cuando pensamos en esta pregunta, tenemos que entender el contexto, y el contexto tiene que ver con que, ¿sabes? Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios infinitamente santo. Es un Dios que no puede tolerar el pecado en medio de él. Es un Dios tan perfecto, es un Dios que no tiene ningún error, es un Dios que no tiene ninguna falla, es un Dios completamente perfecto, que no podría sostener, que no podría permitir ni una pizca de imperfección o pecado delante de él. El gran problema es que, ¿sabes? Tú y yo hemos pecado. La verdad es de que en medio de nuestras vidas, tú y yo hemos hecho cosas que están mal. Desde una mentira, aunque sea piadosa, pero es un pecado. Hemos tomado lo que no es nuestro, aunque sea el cambio de las tortillas, que cuando eras chico te quedaste con él. Y no sé, a lo mejor ya la cantidad ha aumentado y has tomado más cosas que no son tuyas. Desde que esas palabras que han salido de nuestras bocas ofendiendo o maldiciendo a alguien, todos hemos pecado. El apóstol Pablo fue directo y él dijo así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Nuestro pecado nos separa de Dios, nuestro pecado nos aparta de Dios. Estamos destituidos, estamos alejados, pero ¿sabes? Hay algo increíble. Lo increíble es que Dios en su gracia, Dios en su infinita misericordia, nos hace justos delante de Él. Si sigues leyendo dice, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que proveyó Cristo Jesús. Esta es la buena noticia para ti y para mí. ¿Has contado mentiras? ¿Has ofendido a alguien? ¿Has tomado lo que no es tuyo? Sabes, la buena noticia es que Cristo es esa redención. Dios proveyó en Cristo para ti y para mí una redención. Jesucristo fue presentado en nuestro favor para el perdón de nuestros pecados. Y entonces, ¿sabes? Cuando nos preguntamos por qué tuvo que morir Jesús en la cruz, revela el corazón de Dios por acercarse a ti y a mí que hemos pecado. Mira, este ha sido el corazón de Dios desde el principio. Si has crecido en la iglesia, seguramente recuerdas que allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, se habla de la Pascua. Y la Pascua fue este momento en que Dios le dijo a su pueblo cómo deberían de protegerse del ángel de la muerte que vendría y mataría a todos los primogénitos del pueblo de Egipto y de todos aquellos que no hicieran este ritual de la Pascua. La Pascua consistía en que cada familia tendría que tomar un cordero, lo iban a degollar, lo iban a asar, se lo iban a cenar juntos como familia. Pero luego con la sangre tendrían que pintar el marco de sus puertas. ¿Recuerdan la historia? Y entonces cada familia, cada padre de familia tomaba aquella sangre y pintó el marco de sus puertas como una señal de que creían en la protección de Dios para ellos. Y el ángel de la muerte aquella noche pasó de largo y solamente los primogénitos del pueblo de Egipto murieron. Y entonces, ¿sabes? Cuando piensas en la Pascua, es interesante porque la Pascua refleja o proyectaba lo que vendría a ser Cristo. Y entonces en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pensaba en un cordero que tendría que ser sacrificado para ser salvados, le recordaba la Pascua. Pero en el Nuevo Testamento llega Jesús. Viene Jesús a este mundo y ¿sabes lo que hace Jesús? Es que Jesús se vuelve el Cordero de Dios. Y entonces, ¿sabes? Jesús es conocido en el Nuevo Testamento como este Cordero de Dios. Otra vez, ¿sabes? En el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de sacrificios que eran temporales. Cada vez, una vez al año, el sacerdote entraba al templo y ofrecía un sacrificio. Y entonces, por ese año, los pecados del pueblo eran cubiertos. Pero cada año lo tendrían que volver a hacer. Y entonces para el pueblo de Israel, cuando escucharon que Jesús era el Cordero de Dios, tenía sentido. Ellos lo podían relacionar con lo que era su pasado y entonces entendían, entonces Él es el que va a ofrecerse en sacrificio por nosotros. La gran diferencia es que, ¿sabes? Cada cordero que el pueblo de Israel sacrificaba duraba un año, era algo temporal, pero el Cordero de Dios, Jesucristo, fue algo eterno. Su sacrificio no fue temporal, su sacrificio fue algo que perdura hasta el día de hoy. Es algo que no se tuvo que volver a hacer. Y entonces, ¿sabes? Jesús, el Cordero de Dios que sufrió a la cruz del Calvario, nos recuerda que Él es esa salvación para ti y para mí. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque, sabes, tú y yo necesitábamos un Salvador. Y la cruz, esa es la imagen, es esta representación de ese sacrificio de Cristo por ti y por mí. La cosa es que a través de la historia acerca de la cruz, hoy si piensas en una cruz, si piensas en la cruz en nuestros días, la verdad es que la historia ha cambiado. La cruz para muchos de nosotros simplemente es una decoración. ¿Te has dado cuenta de eso? Para muchos pensar en la cruz es algo que una pieza de joyería que puedes traer colgada en tu cuello y se ve genial. La cruz puede ser un bonito adorno en las paredes de nuestra casa, que puede ser algo que se ve genial. Algunos de ustedes que son geniales las tienen tatuadas en su cuerpo y se ve genial. Pero otra vez, en el tiempo de Jesús, ¿sabes? Esto sería una locura, ver la cruz como una decoración. Sería algo tan loco porque para los romanos la cruz era un instrumento de tortura. Era un instrumento de vergüenza, era una forma de humillación tremenda para cualquier persona.
De hecho, ¿sabes? En medio de pensar en la cruz, leía a un comentarista que decía que hoy en día las imágenes que tenemos de la crucifixión, si te has dado cuenta, por lo general vemos a Jesús crucificado y está en alto, ¿no es cierto? Se ponen cruces que donde Jesús queda en alto. Según este historiador, decía que probablemente no fue así. Probablemente cuando crucificaban a alguien no era algo tan alto, era algo que era mucho más bajo, que casi estaba a la altura de una persona, porque tenía un sentido. ¿Sabes? Las víctimas, aquellos que eran crucificados, así como Jesús fue crucificado sin tener que estar ahí, cada una de las personas que eran crucificadas lo hacían desnudos, les quitaban toda su ropa. Y entonces los exhibían la vergüenza de esa persona, y entonces por eso los ponían a una altura más baja para que poder exhibir esa vergüenza de la persona que estaba ahí. Y aún más, ¿sabes? Los ponían ahí tan bajo porque las personas podrían estar delante de la cruz y tener a la persona más o menos a la misma altura, verlo a los ojos y maldecirlo. Y muchas de las veces escupirle y maldecir a esa persona que estaba en esa cruz. La cruz era un instrumento de tortura. Tomaban clavos o estacas de varios centímetros, clavaban las manos de las personas, los pies, y la única forma de poder respirar era tratar de levantarse en medio del dolor por los clavos que tenían los pies y sus manos. Y la gente quería ver ese dolor, quería ver lo que estaba sufriendo esa persona. Y sabes, Jesús sufrió ese tipo de muerte. Jesús sufrió esa clase de dolor y de vergüenza. Yo quisiera comunicarte, quisiera poder expresarte, que tú y yo pudiéramos entender, y no solamente entenderlo, que pudiéramos sentirlo y creerlo con todo nuestro corazón, que sabes, Jesús no solamente murió por nosotros, Jesús sufrió la cruz por ti y por mí. Y uno pensaría que, ay sí, Jesús murió por mí, pero Él era Dios y entonces ni le dolió. Déjame decirte que no fue así. Jesús no solo murió por ti, Jesús sufrió la muerte y sufrió la cruz. Lo más interesante de esto es que 700 años antes, un profeta, el profeta Isaías, dijo cómo sería la muerte de Jesús y cómo sería el sufrimiento de Jesús. Y él escribió lo siguiente. Él dijo que Jesús sería traspasado por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Y si sigues leyendo, Isaías habla y presenta a Jesús como un varón, y dice, Él es el varón de dolores, hablando de todo el dolor y el sacrificio que tuvo que experimentar Jesús. Y sabes, esto tiene sentido para mí, porque cuando tú y yo creemos, entendemos que Jesús sufrió por nosotros, entonces, sabes, igualmente me encantaría que tú supieras, que tú puedas escuchar hoy, que lo sientas y que lo creas con todo tu corazón, que sabes, no estás solo en medio del dolor que la vida puede traerte. No estás solo en medio del dolor que estás pasando hoy. No estás solo. Jesús entiende todo tu dolor. Jesús entiende cuando tú y yo hemos sido rechazados, cuando hay gente que nos ha despreciado. Jesús lo entiende. El dolor físico de nuestros cuerpos, Dios lo entiende. Dios sabe de ese dolor que hay en la vida y en el corazón de muchas personas. Déjame decirte que Jesús lo entiende. Si hoy te sientes quebrantado en medio de tu vida por lo que está sucediendo, por lo que estás viviendo, quiero recordarte que sabes, para aquellos que están quebrantados, Jesús con sus heridas nos sanó. Aquellas heridas que sufrió en la cruz, Él trae sanidad a la vida y al dolor de cada persona. Y entonces, sabes, entender que Jesús no solo murió por ti, sino que sufrió la cruz por ti y por mí, puede hacernos entender que si hay alguien que entiende el dolor, fue Él. Jesús murió en aquella cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Jesús sufrió aquella cruz para que tú y yo fuéramos completos, para que estuviéramos completamente satisfechos en nuestra vida, para que fuéramos sanados, para que fuéramos perdonados.
Y entonces, cuando te preguntas por qué murió Jesús, sabes, fue la muestra más grande de amor de Dios por ti y por mí. Y el credo dice entonces que Jesús murió, que sufrió con Poncio Pilato. Está hablando de este dolor de la cruz. Pero también hay una frase que habla el credo, y te soy sincero, me la iba a saltar porque es un poco difícil de explicar, pero creo que vale la pena. Dice que Jesús murió y que descendió a los muertos. ¿Lo notaron? ¿Lo han notado cada semana que lo leemos? Dice que Jesús descendió a los muertos. Algunas otras versiones del credo dice que descendió a los infiernos en algunas otras versiones, y se vuelve interesante. Yo creo que sería una pregunta que todos tendríamos, y otra vez es interesante porque es una de las situaciones más difíciles de interpretar. ¿Qué es esto que Jesús descendió a los muertos, que descendió al mismo infierno? Se vuelve complicado, y ojalá y no te confunda más, pero déjame decirte lo que yo lo entiendo. Otra vez, es uno de los pasajes más complicados que tú y yo pudiéramos enfrentar, pero lo más básico que tú y yo tenemos que entender comienza por entender que en la Biblia hay dos palabras que definen o hablan acerca del infierno. Hay dos palabras griegas que hablan acerca de esto. Una es Hades, es una palabra que define el Hades. Es un lugar temporal donde las personas que mueren en el Antiguo Testamento, cuando morían, iban al Hades. Y muchas veces encontrarás en la Biblia esta palabra. Es un lugar donde las personas temporalmente estaban ahí esperando el juicio de Dios. Pero hay otra palabra en la Biblia que tiene que ver con un lugar totalmente distinto, y es Gena. Y también en la Biblia encontrarás esta palabra griega que se refiere al infierno, y Gena es el lugar de castigo eterno. Y entonces este es el punto: Hades es un lugar temporal y Gena es un lugar eterno. Es el lugar que Dios preparó para Satanás y para todos sus demonios. Es un lugar de tormento eterno. Y entonces, ¿sabes? Quien habló de esto fue el apóstol Pedro. Y si vamos a su carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice lo siguiente. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Notas esto? Él no tenía que estar ahí, pero él fue siendo justo para perdonar a aquellos que somos injustos, para llevarnos a Dios. Y nota lo siguiente, dice: en el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Esta es la idea. Lo que está diciendo Pedro es que Jesús experimentó una muerte humana, una muerte en el cuerpo, pero espiritualmente Él no murió, Él fue vivificado. Y entonces, si sigues leyendo, Jesús experimentó una muerte física, y por eso en la tumba estuvo su cuerpo ahí. Pero si sigues leyendo, dice: y en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y nuevamente, si ves cualquier comentario sobre este pasaje y quieres investigar un poco más acerca de esto, te darás cuenta que es bien complicado entender esto. Y los teólogos no se ponen de acuerdo, en qué es lo que significa. Y luego, cuando te preguntas, cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿quiénes eran estos espíritus? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, otra vez, hay muchas opiniones. Algunos piensan que estos espíritus son los ángeles caídos cuando Satanás se rebeló, y que Jesús les dio otra oportunidad para ir y hablar con ellos y presentarles que Él era la salvación. Algunos otros teólogos consideran que eran las personas del Antiguo Testamento que vivieron antes del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero otra vez, nadie se pondrá de acuerdo, y ante la pregunta: ¿quiénes son estos espíritus? ¿Por qué Jesús bajó a predicar a estos espíritus encarcelados? ¿Quiénes eran? La respuesta más sincera a esta pregunta es: ¿quién sabe? No lo sabemos. Y cualquier respuesta será muy aventurada. Decir:
Yo creo firmemente que es esto. No lo sabemos. Porque Dios es así, muchas cosas las ha dejado para que no las entendamos, porque no se vuelven tan trascendentes. Pero hay algo que sí se vuelve importante. Y si vamos a Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 18, mira lo que dice. Está hablando Jesús. El apóstol Juan está describiendo este lugar final. Apocalipsis es el final de la historia. Y entonces dice Jesús: yo soy el viviente. Estaba muerto y ahora mira, estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Jesús dijo: yo morí, estuve en una tumba, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y este es mi punto. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y sabes, no sé a quién fue a predicarle ahí, a quiénes eran esos espíritus, pero sí entiendo algo, y es algo que me parece tan real. Jesús dijo: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús estaba diciendo: tengo la autoridad, tengo el poder sobre la muerte y el pecado. Y no sé a quién fue a predicarle, pero sí entiendo algo. Jesucristo bajó a esos lugares para tener la autoridad y tener las llaves, tener el control, tener el dominio sobre la muerte y el pecado. Y sabes, este es el corazón del evangelio. Esto es lo que realmente da sentido a un discípulo de Jesús. No tiene que ver con su comportamiento, no tiene que ver con la iglesia a la que va. Sabes, el evangelio tiene que ver con que creemos en un Salvador que ganó el poder sobre la muerte y el pecado. Y Él declara: ahora yo tengo las llaves. Y la Biblia no lo dice, pero me encanta imaginar que Jesús fue y le arrebató esas llaves a Satanás y le quitó el poder sobre la muerte y el pecado. Y ahora Jesucristo resucitó y ahora vuelve con toda autoridad. Y entonces, sabes, por eso se vuelve especial saber que Jesucristo resucitó el tercer día. El tercer día Jesús se levantó de la tumba. Y otra vez, sabes, se vuelve interesante cuando tú y yo pensamos en que Jesús resucitó. Y solamente me parece interesante ver este infinito poder que tuvo la resurrección de Jesús. El tercer día se levantó. Y mira, no sé si sepas, pero en la Biblia los números son importantes. Se llama numerología. Y es una forma de conocer el mensaje de Dios para nosotros. Y entonces los números en la Biblia tienen sentidos, tienen mensajes, tienen enseñanzas para ti y para mí. Y para mostrarte lo trascendente del poder de la resurrección, déjame hablarte un poco acerca de los números en la Biblia. El número 1 en la Biblia significa unidad. El número 2 significa división. Y siempre que encuentres el número 2 en la Biblia, tiene que ver con división. El número 3, déjame dejarlo al final, ¿ok? Pero avancemos al 4. El número 4 es el número de la tierra, de la creación. El número 5 siempre va a hablar acerca de la gracia de Dios. El número 6 representa la imperfección. Y entonces 6, 6 y 6 es el número de la bestia. Es imperfecto por donde tú lo veas, es todo mal. El número 7 es el número de Dios, es el número que habla de la perfección. Y podemos seguir así, pero déjame detenerme aquí. Cada número tiene un sentido. Y entonces hablemos un poco del número 3. Sabes, el número 3 en la Biblia significa plenitud. Y entonces el que Jesús haya resucitado el tercer día tiene un mensaje especial. Y otra vez, solamente por presentarte mi punto. En la Biblia, muchas veces el número 3 muestra esta plenitud. El domingo pasado hablamos de la Trinidad, ¿recuerdas? El número 3 habla de plenitud, de un Dios pleno, que hablamos que la Trinidad es un Dios en 3 personas. En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. 3 personas que hacen una sola, matemáticas que no podemos explicar, pero muestran, reflejan una plenitud, un Dios que es pleno. Cuando piensas en la adoración de los ángeles hacia Dios, ¿cuántas veces dice que Dios es santo? ¿Recuerdas? ¿Cuántas veces? 3. Santo, 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 hablando de la plenitud de la santidad de Dios.
¿Cuántos días estuvo Jonás en la panza del pez? ¿Recuerdan? ¿Cuántos días? 3, muy bien. ¿Cuántos regalos recibió Jesús cuando nació, que trajeron los Reyes Magos? ¿Cuántos? 3, ¿recuerdan? ¿Cuántos años fue el ministerio de Jesús en la tierra? 3. Y así en la Biblia. ¿Cuántas tablas bajó Moisés del Sinaí? ¿Cuántas? Sí, iban a decir que 3, ¿verdad? Bajó 2. Era nada más por a ver si estaban despiertos, y los que están dormidos que se despierten. Bajó 2. Al menos que se le haya caído una y no hayamos sabido. Teníamos 15 mandamientos y quebró una y nos lo rebajó a 10. No, bajó 2 nada más. Pero, ¿sabes cuántas personas fueron crucificadas cuando Jesús lo crucificaron? 3. Jesús tenía un letrero en su cabeza cuando fue crucificado que decía que este es el Rey de los judíos. ¿En cuántos idiomas? ¿Recuerdas? En 3 idiomas. En griego, hebreo y arameo. Y estaba ahí. ¿Sabes? Cuando pensamos en la muerte de Jesús, ¿a qué horas murió Jesús? ¿Recuerdan? Dice la Biblia que era la hora 3, cuando Jesús declaró: consumado es, todo está terminado. Y la tierra tembló y se oscureció, y fue grandioso cuando Dios dijo: consumado es, en la hora 3, porque el número 3 habla de esa plenitud. Y entonces, ¿sabes? La muerte de Jesús fue extraordinaria, fue completa. No hace falta nada que tú y yo podamos agregar a eso, porque la muerte y el sacrificio de Jesús fue completo. Pero, ¿sabes? Cuando pensamos en la muerte de Jesús, es interesante porque no sé cómo lo vivieron los discípulos, pero me parece que después de que Jesús murió, el primer día fue un día tan frustrante, un día sin esperanza, fue un día horrible porque parecía que todo lo que tenía sentido para ellos se había acabado, y entonces parecía que no iba a pasar nada. Y pasó el primer día y Jesús no resucitó. Pasó el segundo día y aún era peor porque el primer día no había pasado nada. Y estaban todavía más frustrados y estaban más sin esperanza, sin sentido, y estaban ahí y se sentían solos. Y no sabían qué iba a pasar. Y sabes, me parece que hay ocasiones en la vida, y tal vez algunos de ustedes hoy se sientan así, como los discípulos el segundo día después de la muerte de Jesús, donde parece que no está pasando nada, donde pareciera que tu necesidad no está siendo satisfecha. Y sí, Jesús murió en la cruz y tiene todo el poder, pero parece que no está pasando nada, y sientes el peso de tu dolor, de tu depresión en tu vida, y pareciera que Dios no está haciendo nada. Y pareciera que en medio de ese temor que hay en tu vida, en medio de ese dolor, de esa oración no contestada, estarías pensando: Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes? Déjame recordarte que al igual que los discípulos el segundo día que estaban ahí tan frustrados, déjame recordarte que Jesús seguía trabajando, que Jesús seguía haciendo algo. Jesús descendió a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. Jesús estaba arrebatando las llaves de la muerte y del Hades. Jesús estaba haciendo algo. Y entonces quiero hoy recordarte que, sabes, cuando Dios está en silencio en medio de nuestras vidas, no significa que Él esté ausente. Él está con nosotros. ¿Sabes? Cuando parece que Dios no está ahí. Y si esta mañana tú llegaste a este lugar y piensas que Dios no está, parece que Dios no escucha, la respuesta de Dios no viene, déjame recordarte que Dios está trabajando. Dios está haciendo algo para marcar tu vida y la vida de las personas que están a tu alrededor. Dios no te ha abandonado. Dios está ahí.
Dios aún está ahí contigo y conmigo, porque el silencio de Dios nunca significa su ausencia. Y si hoy estás aquí sintiendo una enorme necesidad, déjame decirte, Dios está haciendo algo. Dios no se ha ido, Dios no te ha abandonado. Es por medio de la muerte de Jesús que nuestra historia no ha terminado. Nuestro pasado no nos define y nuestro dolor nunca será permanente. ¿Me acompañan a orar, Dios?